Para el siguiente ejercicio intelectual, necesito que usted considere lo siguiente. Independiente de si es ateo, agnóstico o profese otra religión distinta al cristianismo, para estos efectos vamos a hacer como que Jesús en efecto existió, que el Jesús histórico es el equivalente al Jesús bíblico y que además es el Hijo de Dios a la manera en que lo concibe el catolicismo. ¿Por qué les digo esto? Porque para poder responder a la curiosa pregunta que se formula en esta columna, necesitamos situarnos en algún credo específico para poder analizar la respuesta. ¿Y por qué la concepción católica y no el cristianismo en general? Eso porque el cristianismo es muy amplio y pueden haber discrepancias doctrinarias entre las iglesias. Y he escogido el catolicismo simplemente porque de las corrientes más abiertas a aceptar las conclusiones de la ciencia moderna en estos ámbitos, sin mayores problemas, esa es precisamente la Iglesia Católica, además de poseer una fuerte, seria y profunda tradición filosófico-teológica. Al menos a partir del Papa Pío XII, la Iglesia Católica acepta que la teoría de la evolución es perfectamente compatible con sus creencias religiosas, así como pasa con la relatividad general, que por cierto fue estudiada y comprendida en profundidad por el físico, matemático, astrónomo y sacerdote católico Georges Lemaitre, a partir de la cual por cierto dibujó el primer atisbo del actual modelo cosmológico que concibe la aparición del universo físico con la existencia de un comienzo en un Big Bang. Siendo esta la situación, cabe preguntarse entonces si Jesucristo conocía acerca de estas teorías. ¿Conocía Jesús que nosotros provenimos de un largo proceso de hominización que duró miles de millones de años? ¿Conocía y comprendía Jesucristo la teoría de la relatividad de Einstein? En un primer momento a alguien le podría parecer una pregunta absurda porque, según los postulados del catolicismo, Jesucristo no solamente es Hijo de Dios, sino que es Dios mismo encarnado, por lo que siendo la segunda persona de la Trinidad, fácil sería concluir que Jesús no solo conocía el proceso evolutivo del hombre en la Tierra, sino que también todas y cada una de las modernas teorías científico-experimentales, además de todas las que estarán por venir. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta se hace más compleja cuando caemos en la cuenta de que Jesús, a pesar de ser Dios, decidió, en su infinita humildad, presentarse como el misterio encarnado, bajo un cuerpo material, como el de un hombre cualquiera de hace 2000 años, padeciendo de los sufrimientos físicos que a cualquiera le afectan en este mundo, desde la sed, pasando también por el dolor debido a los largos minutos de exposición al sol en el desierto y todo el espectro de sufrimientos cotidianos que se pueden imaginar ustedes en el mundo antiguo, tan distinto a la vida contemporánea. Entonces el asunto que se nos aparece de frente es el siguiente. Si voluntariamente Dios decidió presentarse en cuerpo humano, ¿no se autolimitó también en su versión física, en su versión humana, en lo que respecta a sus conocimientos de cómo funciona el mundo material? Hay que tomar en cuenta que dentro de las misiones de Jesucristo en la tierra estaba demostrarle a los hombres que arrepintiéndose de sus pecados y siguiendo el camino de Dios, era posible alcanzar la vida eterna y el paraíso. Entonces vale preguntarse si serviría de algo para esos objetivos, para la salvación de las almas, venir a enseñar los grandes misterios del mundo físico. Lo cierto es que no. Para acercarse a Dios no es necesario que todo el mundo se convierta en un reputado biólogo o cosmólogo. Basta conseguir un camino recto y arrepentirnos de lo malo. Por esa misma razón y en ese mismo sentido es que la Iglesia considera que las explicaciones del mundo físico que aparecen narradas, por ejemplo, en el Génesis, no son otra cosa que una forma literaria de hablar. Cuando se dice que el mundo se creó en 6 días, no se está queriendo con eso explicar los fenómenos técnicos del universo, sino que simplemente a venir a demostrar que fue Dios quien creó todo cuanto existe en el mundo material, y explicarlo entonces en un lenguaje sencillo que los antiguos habitantes de la Tierra pudieran comprender atendía sus limitaciones en el conocimiento científico de su época. ¿Son reales las posesiones demoníacas? ¿Qué dice la psiquiatría al respecto? ¿Cómo explica la física fenómenos como la levitación o los cambios de temperatura documentados en algunos rituales de liberación?
¿Puede ser condenado un sacerdote por homicidio en caso de que el proceso salga mal y el poseso muera trágicamente en el intento? Conoce las respuestas a estas y otras fascinantes preguntas en Exorcismo y posesión demoníaca, un curso original del proyecto Patagonia Free Well, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Revisa los enlaces ubicados en la descripción de este video. ¿Conocía entonces Jesús la teoría de la relatividad o la evolución de Darwin? Frente a esta lógica, alguien podría concluir que no, pero que si lo hubiese querido, bastaría con que Cristo se lo hubiese permitido a sí mismo como para conocerlas y comprenderlas en su totalidad, e incluso saber si existía algo en lo que estas teorías pudieran ser perfeccionadas. Sin embargo, el asunto es todavía más complicado que eso. Y pasa que bien Jesús podría no haber perdido el tiempo enseñando física relativista o evolución darwiniana, pero una cosa muy distinta es enseñar algo que conocer algo, ¿cierto? Fácilmente podría decirse entonces que Jesús conocía todas y cada una de las teorías científicas habidas y por haber, pero que hacia las afueras, en sus enseñanzas, no era necesario que las mencionara. ¿Se ha planteado alguien en la historia estos temas? Sí. La cristología es una rama de la teología que se centra en el estudio de la persona de Jesucristo y por supuesto que los grandes pensadores del cristianismo han abordado estos asuntos al estudiar la figura de Jesús. Santo Tomás de Aquino, en su magna obra Suma Teológica, escrita en el siglo XIII, abordó estas preocupaciones. Por supuesto que el doctor Aquino desconocía los postulados de la ciencia moderna, pero eso no quita que pudo preguntarse acerca de cuáles eran los conocimientos del mundo que poseía Jesús. Para entender a Santo Tomás, primero debemos entender que distinguía distintos tipos de ciencias, ¿ok? Y por eso es que en primer lugar poseería Cristo, como Dios que es, la ciencia divina, es decir, una comprensión infinita de sí y un conocimiento absoluto de todas las cosas distintas del mismo. Bajo esta lógica poseería también lo que se conoce con el nombre de ciencia beatífica, aquella que deriva de la visión beatífica y que además es poseída por los ángeles o los bienaventurados. No conocería, sin embargo, todos los seres posibles que Dios pudiera crear, porque ello equivaldría a comprender al Dios Padre. Jesús también habría sido dotado de la ciencia infusa, es decir, aquella que no se ha adquirido por la enseñanza de las criaturas o por la investigación de la razón, sino que por infusión directa de Dios en el entendimiento. Un ejemplo de esta ciencia infusa explicaría lo que podemos leer en Hebreos 10, del 5 al 7. Por eso, el Hijo de Dios, al entrar en el mundo, dice a su eterno Padre: «Tú no has querido sacrificio, ni ofrenda, mas a mí me has apropiado un cuerpo mortal. Holocaustos por el pecado no te han agradado. Entonces dije: heme aquí, que vengo según está escrito de mí, al principio del libro o escritura sagrada, para cumplir, oh Dios, tu voluntad». Estas palabras son de una profundidad literaria extraordinaria que yo creo que hasta un ateo debiera aceptar, ¿no? Esa belleza tremenda de este Dios que holocaustos no quiere, que ofrendas tampoco, y que se inmola a sí mismo en forma humana para redimir a todos los pecados en el mundo. ¿Te gustaría conocer en profundidad la historia de la relación entre la Iglesia Católica y las ciencias experimentales, desde el polémico juicio a Galileo, pasando por la forma en que la Iglesia enfrenta los nuevos descubrimientos científicos, incluyendo las neurociencias, la biología y la astronomía? Descubre nuestro curso en los enlaces ubicados en la descripción de este video. También te invitamos a inscribirte en Grandes Misterios del Cosmos, Dios versus la Ciencia Moderna, programa que incluye de regalo una versión digital de la revista Quasars en español, una obra ilustrada con más de 100 páginas de contenido original exclusiva de nuestro proyecto educativo. Y fíjense que por esta ciencia infusa, en palabras del teólogo Rollo Marín, experto en Santo Tomás, rescatadas por su colega contemporáneo, el señor Saúl Castiblanco, que curiosamente estudió dos cosas muy extrañas de congeniar, es psicólogo forense por un lado y también teólogo. Bueno, según expresan todos estos estudiosos, Jesús abarcaba sin esfuerzo el universo entero, todos los secretos del cielo y de la tierra, todos los secretos de los corazones, todos los tiempos. Al respecto, yo quisiera compartirles unas palabras muy bonitas escritas por el doctor en filosofía y letras chileno José Miguel Ibáñez,
quien al referirse a la agonía en el huerto de Getsemaní, se pregunta ¿cómo es posible que Jesús experimentara angustia, tedio y pánico al saberse el Cordero del Señor? La principal causa de sus atroces tormentos era que el Cristo podía en efecto conocer, dice este profesor, en su profundidad inconmensurable, el pecado del mundo, todos los pecados del mundo que sólo él veía en su indecible desmesura. Habría cargado así con la indescriptible sumatoria de todas las abominaciones, crímenes, bajezas, vicios, depravaciones, odios, recriminaciones, esclavitudes, torturas, engaños, violencias, traiciones, desamores y todo un sinfín de grotescas cosas que a ustedes se les podrían ocurrir. Y no solo de aquellas miserias que ya se habían producido en la historia humana, sino que también de las que provendrían posteriormente hasta el fin de los tiempos. Finalmente, escribe Santo Tomás, que Dios puso en la naturaleza humana no solo el entendimiento posible, sino que también el entendimiento agente. Esto significa que Jesús poseía también una ciencia adquirida, que es claramente una inteligencia humana, por medio de la que adquirimos a través de nuestro entendimiento las ideas. ¿A partir de qué? De los datos ofrecidos por los sentidos. Es claro, dice Rollo Marín, que esta ciencia de Jesús era muy superior a la de todos los hombres, al punto de conocer todo lo que el hombre puede saber por la acción del entendimiento agente. Por lo que en efecto podríamos entonces concluir que Jesucristo habría de conocer todas y cada una de las teorías que la física contemporánea plantea y planteará en el futuro para resolver los grandes misterios del cosmos que la ciencia experimental moderna todavía lucha por resolver.